Hola, sí, buenas, ahora sí, me confirman nuevamente, ya superado el impasse, no pasó nada, no pasó nada, todo sigue igual. Ahora sí tenemos las que son. Me confirman allá ustedes que son tan bellas personas el audio. Preguntan nada por las de ciudadanía, eso viene al final, eso no replica más. O sea, me parece más interesante esto. E importante, es más difícil de conceptualizar y de memorizar. La parte de las competencias, ya llegado su momento, vamos a mirar porque esta forma tan agradable de expresarme respecto a ellas. Pero no me preocupen que si las trabajamos. ¿Cuál era el concepto de confederación? La confederación es una organización de unidades territoriales y políticas distintas y separadas que conservan su autonomía, pero que tienen cierto nivel de unidad en un poder central. Una confederación vendría a ser como un punto intermedio entre un régimen político central y un régimen político federal. ¿Sí? Sería bueno que precisaran el concepto de pronto echándole una leíta ahí. ¿Vale? Bueno, ¿qué más vemos por ahí? Gracias los que me confirman que se escucha bien. Gracias Andrés, Laura, Kate, Dayana. Que si es como la OEA, no. La OEA no es una confederación, porque es que la OEA es una organización de estados, y este es caso específico de la Organización de Estados Americanos. Allá no hay un poder central. Que Estados Unidos controle todo debajo de la mesa, sí, pero eso es otro elemento. Una cosa es lo que es político y otra cosa es lo que es jurídico. En el campo de la confederación van a tener un poder eh, central, van a obedecer a un poder central. En el caso de la confederación y la federación, la diferencia entre la confederación y la federación va a ser los niveles de legitimidad que tiene ese poder central y el nivel de autonomía que van a tener cada ente territorial. Por ejemplo, nosotros vivimos en un régimen político que es centralizado. Y aquí la constitución se inventó una cosa muy graciosa que es el descentralización. Entonces es para darle autonomía en ciertos temas a los entes y en otros no. Entonces no es ni confederación ni federal, es un punto centralizado, pero descentralizamos algunas cosas. Entonces, cuando veamos la parte de formas de gobierno, creo que ahí lo vamos a trabajar, ¿vale? Las confederaciones por lo general no son muy populares en estos tiempos. Eso es más de estas organizaciones siglos atrás. Ya cuando se consolidaron los estados modernos se hablan es propiamente de federaciones, porque esa característica también la tienen. Las federaciones son más propias de los estados nacional modernos. La última confederación que existió, creo, si no estoy mal, fue la de los confederados en la guerra de secesión norteamericana, en la década de 1860, en la guerra civil norteamericana. Esto no tengo presente que en este momento haya un estado que sea confederado. Que no. Si lo encuentran, me lo publican ahí, me entero y me informo. Pero ahora lo que hay son estados federales, que son propiamente de la organización del Estado Nacional Moderno. ¿Vale? ¿Hay alguna otra? Sí, Rusia es una federación, incluso el nombre es Federación Rusia, o la República Federativa del Brasil, o Estados Unidos de América es una república federal. Creo que no, si no estoy mal, Venezuela también es una república federal, al igual que México. Listo. Entonces, chicos y chicas, porque el tiempo es corto y nos apremia. Entonces vamos a trabajar en ciencias sociales y competencias ciudadanas hoy, la edad media. ¿Ok? Aquí vamos a tener cuatro imágenes que me voy a centrar prácticamente en ellas, porque son como los eventos más importantes de la Edad Media. ¿Qué va a ser la Edad Media? Va a ser ese periodo entre la modernidad y el Renacimiento, perdón, entre la modernidad y la antigüedad, que van a, y porque está ensanduchada y entonces sus historiadores dijeron eso es medio. También va a ser conocida como el oscurantismo. ¿Qué? Porque van a decir es que en esta época vivimos en un proceso de retroceso intelectual, una cosa absurda, porque veíamos de un proceso grecorromano donde la luz y el conocimiento abundaban y nos metimos en este periodo de 1000 años del siglo V al XV a pensar que todas las respuestas en el ICFES era Dios lo hizo. Entonces esto nos va a generar un proceso de oscurantismo en relación al conocimiento, también de agudización en los procesos de violencia en Europa. Viene del siglo V, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo de la era cristiana hasta el 1453 de la era cristiana, cuando cae la ciudad de Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, a manos de los turcos, que van a
tomarse esta parte y va a desaparecer completamente el Imperio Romano. Después de esto, en 1492, Córcholis nos encontramos un pedazo de tierra al otro lado del Atlántico y va a cambiar la percepción del mundo. La Iglesia Católica había dicho que la Tierra era plana y por eso el planeta se llama planeta, no redondeta, que después van a descubrir que era redonda, pero pues ¿para qué le cambiamos el nombre, no? Sigue haciendo referencia a lo mismo. Eh, Vemos entonces, va a haber un periodo que es controlado netamente por la doctrina católica en la Europa occidental. Y la Europa occidental va a ser la que domine las relaciones políticas, económicas y comerciales en una gran parte del mundo. ¿Sí? Estas cuatro imágenes nos están mostrando la superior izquierda, que estoy aquí marcando con el mouse, es una ceremonia de vasallaje. Las relaciones entre la nobleza va a ser por una relación de vasallaje, que ya lo vamos a ver. Aquí vemos la organización del feudo, porque el elemento territorial va a ser fundamental en el modo de producción económico feudal, que es el que le antecede al capitalista y es el que va después del esclavista. Por ahí en la sesión anterior alguien me preguntaba que los modos de producción y eso. Entonces aquí ya pasamos. En las civilizaciones antiguas teníamos modo de producción basado en la mano de obra esclava. Ahora vamos a tener un sistema de producción que se va a concentrar en la propiedad de la tierra. Por eso incluso hay unos candidatos a la presidencia diciendo que es que este país todavía se maneja como un feudo. Ahorita vemos por qué. La inferior izquierda vemos a los honorables y siempre pacíficos y tranquilos caballeros cruzados que en una misión imposible, encargada por los tantos papas corruptos que habían en ese entonces y por los reyes ambiciosos, decidieron que tenían que recuperar Tierra Santa. Entonces se inventan las cruzadas porque es la misión de la cruz. Y ven cómo se ponen ahí la cruz en el escudo porque ellos defienden el poder de la cruz contra a estos diabólicos que están a este costado, que van a ser los musulmanes. Diabólicos entre comillas porque así los va a pintar la Iglesia Católica, a pesar de que creen en el mismo Dios, solo que lo llaman de forma diferente. Pero entonces en Oriente el poder va a estar en manos de los musulmanes. Y si no es por el Imperio Bizantino que los mantiene a raya desde la península de Arabia, pues esta gente se hubiera hecho con el control de todo. Sin embargo, ahorita vamos a ver toda la expansión territorial que tuvieron los musulmanes. Y es que si no es por los musulmanes, como lo vamos a ver ahorita más adelante, no hay renacimiento. O sea, nos hubiéramos quedado en la Edad Media de no ser por esta gente. Pero los católicos estaban empeñados en recuperar Tierra Santa, porque hay que recuperarla. ¿Por qué? Porque sí. De esos infieles, impuros, diabólicos, satánicos que adoran a un tal Alá. ¿Vale? Entonces, esas son las cuatro cosas más importantes que hay en la Edad Media, por eso los pongo ahí en primer plan, esas cuatro imágenes. ¿Qué nos identifica la Edad Media? El vasallaje, el feudo, las cruzadas y el Islam. Entonces tenemos la Edad Media. Es un periodo de la historia en Europa entre los siglos 5 y 15, quinto y 15. Se divide en tres partes, la alta, la media o la plena y la baja edad media. La alta va a ser su periodo de inicio o periodo más alto, donde está más fuerte y más consolidado, y empezamos un proceso de decadencia hacia la baja edad media. La alta se podría delimitar entre el siglo V y el X y se da a partir de la fragmentación del mundo antiguo, es decir, lo que era el Imperio Romano en estas tres partes. Aquí me corro un poquito para que puedan ver qué es lo que dice ahí. Entonces se habla los reinos germánicos. Los reinos germánicos van a ser todos esos reinos que se van a organizar en el territorio del Imperio Romano de Occidente, producto de las invasiones bárbaras. Los bárbaros no eran todos iguales, los bárbaros eran un montón de tribus que estaban ahí aisladas, arrinconadas por el imperio, y ellos con toda la fuerza del mundo van a entrar a recuperar sus tierras y van a montar sus reinos ahí. Entonces por eso se habla de reinos germánicos, porque principalmente estaban comandados por los germánicos, que son los actuales alemanes. El Imperio Bizantino, que controla el Imperio Romano de Oriente, en Estambul, o Constantinopla, o Bizancio, la misma ciudad, y el Imperio Islámico, tocándole la puerta ya a esta gente de la civilización europea occidental, y molestándolos y fastidiándolos, porque qué cosa tan irritante para los católicos, ¿no? Son un poco susceptibles. En la parte de la plena Edad Media, vemos en los siglos XI al XIII, el feudalismo y la fase de crecimiento, entonces donde se consolida este sistema ¿de qué?
el sistema de producción feudal, que ahorita lo vemos con más detalle. Y en la Baja Edad Media se viene la crisis. Este modelo no se va a sostener más y nos va a caer el Renacimiento encima, pero por una serie de factores y vamos a pasar de ese periodo de la Edad Media oscuro hacia el Renacimiento y la luz. ¿Vale? La religión católica, como pregunta ya Freddy Antonio, que si la religión católica surgió en Jerusalén, allá tiene otra religión. La religión católica no surge en Jerusalén. La religión católica surge en Roma, tras el concilio de Nicea. El cristianismo es el que surge en estas tierras, lo que es el Valle de Canaán, la provincia de Judea, la ciudad de Jerusalén, bajo el dominio del rey de Israel, que era un tal Herodes. ¿Sí? El cristianismo. Van a ser un montón de seguidores de Cristo. Lo que pasa es que Judea, al ser provincia romana, van a empezar a ser perseguidos los cristianos por las autoridades romanas, porque la religión romana va a ser otra. Pero como el cristianismo es una versión light del judaísmo, va a ser muy atractiva para todas las gentes que no habían sido incluidas en el credo judío y que pues tampoco se querían pasar al lado musulmán porque en ese momento no existía. Entonces empiezan a regarse por todo el imperio, sobre todo en la parte occidental. Va a haber un momento, uno de los factores que va a llevar a que Teodosio, no me acuerdo, el emperador que estaba antes de Constantino, pues se va a dar cuenta que los cristianos son tantos en su territorio y están generando tanto conflicto que tiene que llegar a una solución política. Entonces reconoce la legalidad del cristianismo. ¿Sí? Y después va a venir el otro que va a declarar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y convoca el concilio de Nicea y se crea la Iglesia Católica. Y eso va a ser en el siglo IV, o sea, más de 300 años después de que el tal Jesús fue crucificado por los mismos romanos que ahora se aprovechan del cristianismo para unificar religiosamente el, el imperio. Entonces el catolicismo no surge en Jerusalén, el catolicismo es un invento netamente romano, por eso el Papa vive en Roma, ¿vale? Entonces espero que haya quedado ahí clara esa inquietud. Sí, el cristianismo, es que Jerusalén es una ciudad que se disputa entre religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, y todos tienen un hecho fundacional en esa ciudad, a todos les pasó algo ahí. Los judíos tenían ahí el templo de Salomón en la colina de Sión. A los cristianos ahí les mataron a Jesús. Y a los musulmanes, si no estoy mal, ahí es donde Mahoma asciende a los cielos, en la mezquita de la Roca. Me confirman ustedes allá que tienen Wikipedia ahí a la mano y no me cabe tanta información aquí. Pero sí, entonces es un lugar, es un sitio sagrado, entonces por eso todo el mundo se pelea por Jerusalén, pero por motivos casi que religiosos. Mm, listo, entonces vamos a continuar porque el tiempo es corto. La Edad Media, del siglo octavo al XI, va a tener el Imperio Carolingio, ahí van a entrar esos bárbaros y se van a montar todos esos reinos germánicos, pero solamente hasta el siglo octavo y posterior, la familia, los antepasados de Carlomagno, van a lograr medianamente unificar todo ese mar de changua que han armado y ese desorden que han armado tras la caída del imperio, porque entraron y le ganaron al imperio, pero después no supieron qué hacer con todo eso, y entonces cada uno se encerró en su castillo y eso se volvió un desorden. Entonces, hasta el Imperio Carolingio se puede dar una unidad de esos reinos, de que vamos a organizarnos, vamos a, sí, a recuperar ese pasado romano, y lo que controlaba o mantenía la cohesión social en este periodo tipo iba a ser la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica si no la tumbaron. Como estos pueblos que entraron eran todos tan diversos y necesitaban una unidad en relación a lo que había antes, que era el Imperio Romano, entonces mantuvieron la Iglesia Católica intacta. Incluso les reconocieron cierto nivel de autoridad con tal de que las poblaciones romanas que estaban en este territorio reconocieran la legitimidad de esos invasores bárbaros y las organizaciones políticas y económicas que estaban tratando de imponer. Entonces por eso la Iglesia Católica fue fundamental en este periodo de tiempo, porque fue lo que mantuvo la cohesión social en este periodo de tiempo. Y Carlomagno, en unidad, en llave con el Vaticano, bueno, el tipo no era Vaticano, con la Iglesia Católica, van a mantener o van a tratar de mantener unida este pedazo de tierra. Es un intento por restaurar el Imperio Romano, ellos quieren restaurarlo, lo que pasa es que eran enemigos del Imperio Romano porque los habían excluido, los que ellos querían era ser parte, pero lo que pasa es que entraron tan duro que destruyeron el imperio.
y buscan un impulso a la cultura. Entonces empiezan a formar, por ejemplo, el reino francés o el reino de los germanos, actualmente Alemania, y una cosa que se llama, conoce como la franja lotaringia, que eso hay un severo problema alrededor de eso que nos va a traer unas confrontaciones desde entonces entre franceses y alemanes prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se llama Imperio Carolingio? Me están preguntando allá de Dayana Ferla. Porque el que lo organiza y lo monta es un tal Carlos, que después lo van a llamar Carlo Magno porque es Carlos el Grande. Entonces él va a unificar estos reinos y va a ser declarado emperador. Y se llama Imperio Carolingio porque es el imperio de Carlos. Lo que pasa es que ese imperio no sobrevive a sus nietos y después se lo reparten y surgen los reinos ya consolidados como Francia, Alemania y pues los otros que hay a sus alrededores. Sí, los que amamos a Rasputia está diciendo algo que es muy interesante. El Papa se va a inventar el cuento de que el rey era elegido por Dios. Entonces ahí se me mantiene. Entonces tú de rey me reconoces a mí siendo el Papa, yo siendo Papa te reconozco a ti. ¿Y quién se nos va a revelar si esta gente lo único que conoce es de religión? Y si yo soy la autoridad religiosa y digo que a ti te pone Dios, pues todo el mundo te va a respetar. Y ese es el origen de la legitimidad de esta organización, que lo vamos a ver más adelante. No me preocupen. Dice que si ese no era el Sacro Imperio Romano Germánico, ese va a ser el antecedente del Sacro Imperio Romano Germánico, el Imperio Carolingio. Pero vamos a ver que este imperio va a caer, porque lo que decía no va a sobrevivir a sus nietos. Y ese Sacro Imperio Romano Germánico va a ser lo que quede en el costado de Alemania, de lo que actualmente es Alemania y lo que es Austria. Entonces ahí se va a generar otro intento posterior a esto para reconstruir el dichoso Imperio Romano, que también al paso de los años va a fracasar. ¿Vale? Entonces miramos, el feudalismo, sus aspectos más importantes fueron un sistema económico y social, decíamos que era un modo de producción de los 6 que han habido en la existencia de la humanidad, no estoy mal, 6, 5, que se basa en la explotación de la tierra, relaciones de dependencia. Las relaciones de dependencia son muy fuertes, perdón, muy fuertes y muy marcadas en este periodo de tiempo. Sus consecuencias fueron la organización de la sociedad, orar, luchar y trabajar. Y ahorita vemos un gráfico que nos explica este elemento. Sí, lo que pasa es que esa idea, como dice allá, ella no me ama, em, los judíos también tenían la idea de que Dios ponía al rey. Y es que es una forma, incluso cuando los vemos en los tipos de legitimidad que plantea Max Weber, la, la legitimidad o la autoridad tradicional está basado y sustentado en elementos religiosos. Recuerden que yo decía hace un momento que la religión va a ser la primera forma o el primer marco interpretativo de explicación de las relaciones de la naturaleza y la sociedad. Entonces, sí, va a ser una figura muy marcada, pero diciéndolo en este contexto de Edad Media, es el Papa el que se inventa eso y lo va a sostener. Pero sí, desde la antigüedad, y por ejemplo los egipcios también creían que el faraón, incluso el faraón era un mismo dios, o en el caso de la cultura hebrea, como lo describes tú ahí, también creían que los reyes, el rey de Israel, ya fuera David o Salomón principalmente, también eran puestos ahí por Dios, eran los representantes de Dios. Incluso, si no estoy mal, en las escrituras se habla de que David significa el elegido por Dios. Es decir, es una figura que es muy clásica, pero es la forma de imponer la autoridad de alguien sin tener que explicarle por qué es el que manda. Si me lo preguntan a mí así, ¿vale? Pero es chévere que estén investigando y que estén buscando más datos para traer a colación aquí. Y la Edad Media también se caracteriza por el ascenso de la iglesia, alianza con reyes, como lo hablaba anteriormente, porque se buscaba un poder temporal. Esto sostuvo a la cultura y generó unas luchas de investiduras. Ahorita vemos con más detalle esto. Exacto, los dicen los que amamos a Rasputia, y no sé, dice el nombre es Momando Megallo amigo a quien mantenían la soberanía absoluta del rey. Así la mantenían, como dije hace un momento. Entonces, es la forma de decirle a la gente, este es el que manda y no pregunte por qué. Porque pues Dios dijo, ¿usted va a cuestionar a Dios? No, no pelee. Así funcionaban las sociedades. Bien. Características principales de la Edad Media. Tenemos finalizada la etapa de las grandes invasiones de los bárbaros. Un pueblo de estos, el de los francos, se impuso sobre los demás. Los francos y los germanos eran los que mandaban la parada en ese momento de tiempo. Una de las dinastías, la carolingia,
creó un imperio que logró establecer un orden en la Europa occidental en la Edad Media, que era lo que planteaba hace un momento. La iglesia fue adquiriendo un gran poder, lo que se manifestó en el enfrentamiento entre los papas y los reyes. A veces les gustaba llevarse la contraria. Incluso la historia por ejemplo, cuando se llevan el papado de Roma a la ciudad de Aviñón, era una confrontación directa entre el rey de Francia y el papa en Roma. Entonces tratan de suplantarlo creando otro papado en Aviñón, por ejemplo, porque a veces no siempre se la llevaban tan bien. El régimen económico y social que se impuso fue el feudalismo, el cual se basaba en la explotación de la tierra. Esta fue la época de los castillos, los caballeros y los señores feudales. Y por último, que este va a ser uno de los elementos que va a llevar al fin de la Edad Media, que lo hablaba también en la sesión anterior, la pandemia, la enfermedad, o sea, la peste negra. La peste negra se refiere a la pandemia más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Europa en el siglo XIV, matando a 1/3 de la población continental. ¿Bien? Y eso va a ser un factor decisivo en el paso de la Edad Media y el surgimiento del Renacimiento y la aparición de la modernidad. ¿Vale? ¿Cómo era la organización social? Las relaciones de dependencia personal en el mundo feudal. Esas relaciones de dependencia se llaman así como lo estamos viendo aquí en el cuadro. Vemos, en la escala superior está el rey, ¿cierto? Abajo de él están los señores feudales, que son los que se encargan de gobernar alguna parte del territorio del rey. Principalmente van a ser las marcas, los condados, las baronías y los ducados. Ahí es el origen de esos títulos nobiliarios: el barón, el marqués, el duque y el conde. Sí, pues ya lo he dicho, no, bueno, son 4. Y esos van a ser los señores feudales. Los caballeros van a ser aquellos militares que van a sustentar ese sistema. Y en la última parte, como siempre, de abajo, los campesinos. Los campesinos están metidos en ese orden. Ellos aceptan la legitimidad del rey no solo por motivos religiosos, sino también por motivos de protección. A cambio de recibir protección, ellos van a vender su fuerza de trabajo, ¿cierto? Los caballeros van a dar ayuda militar y así los señores feudales los sustentan. Y los señores feudales van a dar ayuda militar y consejo en una relación de vasallaje al rey. Lo mismo los caballeros en relación a los señores feudales. Va a haber una relación de vasallaje. El vasallaje es una relación de lealtad. En estos tiempos la palabra sí valía. Entonces para ellos esa relación de vasallaje, tú eres mi vasallo, es decir, tú me defiendes, tú me proteges, tú me ayudas y yo te ayudo, te doy protección o te doy algún tipo de sustento. Entonces eso consiste en la relación de vasallaje. Entonces habían reyes que eran vasallos, por ejemplo, del papa o de un rey que tenía más dominio, que se denominaba emperador. Entonces, ¿qué es un vasallo? Un vasallo es el que le debe lealtad a uno que está por encima de él, siempre y cuando estemos hablando de militares o de personas de la nobleza o personas del clero o personas reyes o emperadores. No podemos hablar que un campesino sea un vasallo de alguien. El campesino no va a ser vasallo, el campesino va a ser siervo, ¿vale? Y va a estar en una relación de dependencia. Esta sociedad va a ser triestamental. Cuando hablamos de lo estamental, estamos hablando de que es una sociedad que tiene 3 partes y al ser estamentales están estáticas, o sea, esa vaina de ahí no se mueve. Es que tú te aumentaron el sueldo y te quieres ir a vivir al estrato 6, no, eso no pasa. Esa es la diferencia entre el estamento y el estrato. En el estamento esto no se mueve. Si tú eres parte de los velatores, es decir, desde los militares para arriba, nobleza y el rey, tu obligación es luchar y defender al resto, ¿cierto? Por el otro lado, si estás en los oradores, tu función es orar, ¿sí? Orar porque a los otros 2 todo les salga bien. Está como desbalanceada esta relación de trabajo. Pero bueno, y en último, los laboradores, los de abajo, los de siempre, que van a vender su fuerza de trabajo para que los 2 de arriba vivan bien. Y de ahí no se van a poder mover porque ese es el orden que estableció Dios para la sociedad. Entonces tampoco se puede cuestionar el orden de la sociedad porque así es. Dios lo quiso así, entonces no te puedes rebelar contra el velator ni contra el orator porque pues eso es pecado, ¿vale? Sí, como dice por allá, ellos van a ser los dueños de la tierra, tanto los velatores como los oradores. Y la tierra va a ser el principal medio de producción.
el trabajador está completamente desposeído de ese medio y solamente lo trabaja a cambio de rendir tributo a los otros dos y que los otros, uno lo proteja y el otro, pues muy amablemente, ore por él. Y pues trabaja. Y así se sostiene esto como por 1000 años. Em, ¿Listo? Entonces, avancemos. Lo que quiero es que me entiendan es que esta relación es estática. Ellos no se van a mover de ahí. Y todo está sustentado por un orden divino. Entonces, en ese sentido, si el laborator se quiere revelar, jodidamente va a poder. Perdón la expresión. Y está en una relación de sustento. O sea, por lo menos el otro ayudaba a proteger, pero el otro orando, pues no sé. Incluso cuando esta gente va a tomar conciencia de eso, los laboratorios, sobre todo cuando se viene la peste negra y se devasta un tercio o parte de la población, pues los laboratorios van a empezar a decir, listo, tú me proteges, yo trabajo para ti, yo me alimento de la tierra, pero somos muy poquitos. Y al ser más poquitos tenemos que trabajar más porque la peste mató a mucha gente. Y pues para que somos más poquitos, tengo que trabajar más para seguir recibiendo lo mismo, como que no me cuadra. ¿Será que usted me puede dar un salario? No. Entonces, esta gente va a empezar a emigrar de los feudos y va a buscar otras formas de ganarse la vida fuera del feudo. Y ahí es donde va a empezar ese proceso de crisis de la Edad Media. ¿Vale? Listo. La crisis. Entonces, el hambre y la peste. La peste acabó con todo. La peste negra es la misma que se conoce como peste bubónica, que eran transmitidas a través de las pulgas que viajaban en ratas. Que curiosamente los cristianos católicos de la época le iban a echar la culpa a los musulmanes y a los judíos de por qué carajos ellos no se enfermaban de peste negra. Iban a decir que tenían pactos con el diablo y todas esas cosas. No, la diferencia era en que estaban aseados y los judíos y los musulmanes sí aseaban sus casas y sí se bañaban y no habían ratas en sus pueblos. En cambio, estos cochinos sí vivían cundidos de pulgas y de ratas y por eso les atacó la peste negra. Pero pues para ellos era más fácil decir que los otros tenían un pacto con el diablo y no decir que eran aseados. Estas cosas absurdas que pasan en la historia. Esto genera una crisis económica y social, se van a empezar a desatar las guerras y va a haber una crisis de la Iglesia Católica, porque entonces cuando se empieza a cuestionar todo, cuando se empieza a criticar todo, cuando los laboratorios se van a empezar a ir de ahí porque es que ese sistema no les sirve, porque esa gente está nadando en riqueza y a nosotros nos pagan lo mismo, siendo menos, entonces se va a empezar a criticar y sobre todo va a salir a la luz toda la corrupción que hay en la iglesia, o bueno, que había en la iglesia católica, y incluso después del Renacimiento viene la Reforma, que lo veremos en la próxima clase, porque esta gente sí que estaba dañada. O sea, eran preferibles las ratas cargando pulgas. Bueno, factores de crisis. La crisis agraria y hambrunas, revueltas campesinas, por lo que les decía, somos menos, nos dan lo mismo, queremos sueldo, no nos dan sueldo, entonces nos vamos. Guerras entre naciones, van a empezar a disputar poder, riqueza, gente, porque recuerde que después de la peste la población disminuyó mucho, necesitamos traer gente. Véngase para acá, empiezan a seducirlos al lado oscuro de la fuerza para que se vengan, y entonces a veces las guerras permitían esas movilizaciones de gente. Y la epidemia de la peste negra. Dice Lauren Poche a los Juego de Tronos, es que ese es el Juego de Tronos. De ahí se crean toda esa serie y toda esa cosa que vende tanto y que los tiene trasnochando cuando publican cada temporada. Es eso. Esas son las relaciones que se daban en la Edad Media. Así era la Edad Media. Por eso se inventaron una serie de tapa en plata. Deberíamos pensar nosotros que conocemos historia, a ver qué historia vendemos, a ver si salimos de esto. Porque sí, es eso. Básicamente es eso. ¿Listo? El Islam, que es lo realmente interesante de esto. Porque el Islam apareció en el siglo VII, en un mundo dominado por dos potencias, Bizancio y el Imperio Persa, en Oriente. La fuerza arrasadora de su religión y su poder creativo llevó a que los árabes conquistaran en menos de 30 años, parecidos a los incas, casi todos los territorios de estos imperios. Tiene 5 pilares, o sea, los 10 mandamientos, pero ellos los reducen a 5. Luego también se vuelven tan atractivos porque ya no tengo que memorizar 10, ahora son solo 5. Sí. Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. 2. Orar 5 veces el día en dirección a la ciudad de la Meca, breve. Ayunar durante el mes del Ramadán, se le tiene. 4. Peregrinar por lo menos una vez en la vida a la ciudad de la Meca, complicado, pero bueno. 5. Ayudar a los necesitados, se puede, ¿listo? Entonces esos elementos lo que van a hacer es que la gente considere fácil pasarse al Islam. Incluso la gente está muy fastidiada del judaísmo porque es que el judaísmo te pide a ti carnet, credencial, prueba de sangre para ser parte del judaísmo, y si tú quieres ser parte de una creencia,
te la ponen complicada los judíos. Entonces, en cambio, el cristianismo, pues, Dios dijo que no, no, ¿para qué toda esa vaina? Todo es amor, y entonces todos son cristianos. Y los musulmanes van a decir, no, es que eso solo hay que ver 5 cosas y aquí podemos masificar la religión. Entonces, todo el mundo entra ahí. Entonces, por eso se vuelve tan grande. ¿Vale? Incluso ahí vemos en el mapa inferior izquierdo, aquí el mouse lo muestra, todo esto es el territorio que representa el Islam al día de hoy. Entonces, no es cualquier bobada. Preguntan por qué el Islam es tan violento. El Islam no es que sea violento. Casi todas las religiones llevadas al fanatismo son violentos. ¿Qué son las cruzadas? Un proceso de suma violencia irracional de los católicos contra el resto del mundo. Entonces, en momentos históricos no es que sean violentos, lo que pasa es que responden de alguna manera. Y cuando veamos, por ejemplo, la clase anterior, no, mentiras, eso está en una de las cápsulas, que ya se me mezclan las cápsulas y eso, busquen las cápsulas de problemas actuales del mundo, vamos a ver cuál es el problema con Medio Oriente. Y le verá que la cosa es más complicada. Yo creo que en estos días suben la cápsula de problemas actuales que lo veremos más adelante para que quede más claro este elemento, ¿vale? Em, este es el territorio en el cual se expande, en el cual se hace más grande el territorio musulmán. Ellos surgen desde la península de Arabia, en la zona verde más intenso, aquí en esta parte, en la Meca, y se empiezan a expandir por todo esto, por lo que va a ser Persia, por lo que va a ser el norte de África y España. ¿Qué va a hacer? Esta gente es la que va a rescatar la cultura grecorromana de esos trogloditas medievales católicos que quemaban cuanta cosa no les gustaba. Entonces los musulmanes lo que van a hacer es rescatar todo eso y se van a dedicar a estudiar. O sea, usted, por ejemplo, ve el álgebra de Baldor y el que sale en la portada no es Baldor, es Al-Grab, porque los musulmanes son los que se van a dedicar a estudiar la matemática en este periodo de tiempo y van a desarrollar el álgebra, porque lo desarrolló Al-Grab. Van a desarrollar la alquimia, que va a ser la química, y van a buscar crear la piedra filosofal que convierte los metales en oro y crea la vida eterna, una cosa tan importante que hasta Harry Potter la estaba buscando. Y van a desarrollar la química. Entonces el conocimiento de la antigüedad se va a preservar gracias a esta gente. Si no es por esta gente, se lo juro que los europeos católicos queman todo esto en los monasterios. Si no veas la película o el libro de Nombre de la Rosa de Humberto Eco, y ahí está, tal cual, así era, ¿vale? Para que porfa lo tengan presente y lo analicen a profundidad, porque es que nos acaba el tiempo. Entonces, el Islam, la religión revelada a Mahoma, es monoteísta, la creación de un imperio nuevo. Ellos crearon un imperio, esto es un imperio, ¿cierto? Crean los primeros califatos después de la muerte del profeta, que eso también va a generar una división tremenda en el Islam entre chiíes y suníes, para que también la consultemos por esa parte. Tiene un elemento que conserva la tradición judío-cristiana, pero no son ni judíos ni cristianos, creen en el mismo man, lo llaman Alá, pero es el mismo Jehová o Yahvé, es el mismo güey. Y tienen al principal de patriarca el mismo, que es el tal Abraham. Entonces uno no entiende por qué pelean si creen en el mismo man, pero bueno, así es la historia. Conquistaron rápidamente Bizancio, Persa, hay una serie de dinastías y el dogma es muy sencillo, como lo explicaba, crea 5 cosas y usted es musulmán. Entonces, por eso pega esta idea tan fácil, es que los judíos complicaron mucho la religión. Entonces, por eso los cristianos y los musulmanes pegaron tan fácil, porque esa vaina tan complicada para creer en el mismo man. Pues usted busca el camino más fácil. Pero eran los enemigos acérrimos de los católicos. Aquí tenemos preguntas, entonces porfa, vamos a agilizar porque ya son las 8, aquí no pagan las extras. Entonces, hacia el siglo XI en Europa el crecimiento económico propició la reconstrucción y recuperación de las carreteras, puentes, canales y puertos. Esta fue una iniciativa privada de las más acaudaladas señores feudales, quienes para recuperar las inversiones cobraban impuestos por el paso de personas, o sea, peaje, y mercancías por sus territorios. Este proceso favorecía la agricultura en cada feudo, pero hacía difícil y costosa la comercialización de productos. Estas características del transporte en la Edad Media permitían inferir que la agricultura. Sí, era lo que pregunta Camilo Huasca, que si no eran los mismos moros. Los moros es el nombre que se le daba a los musulmanes que vivían en la península ibérica, o sea, en España. Los moros. Ahora imagínese de dónde surgió el apellido Matamoros. Seguramente era una familia muy pacífica. En esos tiempos, ¿no? Estoy diciendo que la gente ahorita
Entonces para A me están diciendo la B, vamos a ver. A no se desarrolló aceleradamente por la carencia de semillas, no me están hablando de semillas, así que muere. B era insuficiente para alimentar a toda la población europea, tampoco me están hablando de procesos de hambruna ni nada por el estilo. C usó herramientas fabricadas en las unidades productivas, no queda ahí esa opción de respuesta que tenía como prioridad el autoabastecimiento de cada feudo, que era un elemento que pronto se me escapaba mencionar hace un momento. Los feudos se mantienen a sí mismos y las relaciones comerciales son un poco complejas. Entonces el objetivo principal es sostener el feudo. ¿Y el feudo que es? Ese castillo cerrado por una muralla donde el señor feudal protege a todos los que están adentro a cambio de que los siervos trabajen la tierra y los sacerdotes recen por ellos. ¿Eh? Sí, la D de Diosito, aquí se aplica literal en este proceso de Edad Media. La respuesta no es Dios lo hizo. ¿Vale? Y la última pregunta. Durante la Edad Media, la vejez fue valorada de manera especial. Tal situación hizo que los artistas de la época la representaran a través de largas barbas y pelo blanco, como Gandalf, el gris o el blanco. Sin embargo, algunos papas y reyes asumieron el poder muy jóvenes. En tanto, las guerras y las sucesivas oleadas de peste negra cobraron la vida de miles de habitantes que no cumplían los 50 años. La anterior información nos permite inferir que ser anciano en esta época era toda una proeza, por eso los tenían tan presentes. ¿A qué conclusión se podría llegar a partir de este contexto que se nos presenta en esta pregunta? Entonces allá ya empezaron a decir la C, Kevin, Faber, Lauren, Freddy, Rafael. Creo que hay un consenso en cuanto a la C. Entonces, sí, esa es la opción correcta, pero entonces vamos a ver por qué no. Lo que me interesa es que aprendamos a descartar conceptualmente las otras opciones. ¿Vale? Todos los reyes y papas de la época llegaron al poder muy jóvenes. Todos es generalizar. Entonces no se puede hablar de eso. Algunos, dice la pregunta. B, los trabajos de artistas reflejan la realidad de la Edad Media, no necesariamente porque sabemos que los ancianos eran los más escasos, por eso los veneraban, pero no necesariamente me están retratando toda la realidad. Es que decir la realidad de la Edad Media es también una cosa muy absoluta. Estamos mirando un caso específico. C, durante la Edad Media el promedio de vida fue bajo, sí. Ahí podemos resumir todo el contexto. Vamos a mirar D. La vejez de las familias reales los obligó a coronar a sus descendientes más jóvenes. Tiene el mismo problema que A. Me generaliza mucho y no me sirve como explicación o no me permite establecer o resolver lo que me está pidiendo ahí. Vale, muchachos, entonces muchísimas gracias por haber estado todos tan pendientes hasta esta hora. Yo sé que es tarde, estamos cansados y demás, pero muchísimas gracias a todos aquellos que se quedan hasta tan tarde, pues, para charlar y conversar un rato aquí, presentar estos temas. Les respondí a las personas que me enviaron con preguntas concretas estableciéndome, preguntándome o pidiéndome cosas. Entonces les envié el listado de la bibliografía. A las personas que me escriben para saludar, pues muchísimas gracias por el saludo. Me encanta que me tengan en cuenta. Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos ellos. Hasta hoy pude responder el correo, entonces para que si necesitan alguna cosa, por favor, concretos. Qué es lo que sucede? La bibliografía ya está circulando por ahí, si de pronto ustedes se la comparten, en ningún momento para mí ya es solo copiar y pegar. Aunque creo que le voy a hacer unas adiciones a esa bibliografía. ¿Vale? Entonces, chicos y chicas, esperamos vernos aquí la próxima semana. Si Dios no la presta, Dios no la permite. Y que tengan todos muy buena. Ah, bueno, me están preguntando que el correo sociales y ciudadanas @puntadenacional.co. Entonces, a todos que tengan muy buenas noches y me escriben al correo, yo trato en la medida de lo posible de responderles. Y si quieren, les comparto una bibliografía básica que he construido desde el año pasado con los chicos que estábamos aquí haciendo el proceso de puntaje nacional de algunas lecturas que pueden servir para enterarnos de la parte conceptual de ciencias sociales, ¿vale? Entonces, a todos ustedes que tengan una feliz noche y un buen fin de semana. Espero verlos por aquí la próxima semana. Ya saben, compártanos, háganos famosos, a ver si dedicamos otra cosa. Chao, que tengan todos muy buenas noches.